Natasha Angeleska adoptó a su hijo sin saber que su vida iba a depender de una enfermedad que nadie en su entorno sabía reconocer. No había antecedentes, no había señales y no había ninguna razón para pensar que algo iba a salir mal. Solo una nueva vida como madre. Todo cambió cuando su hijo tenía apenas 1 año. Empezaron a aparecer hinchazones en sus manos y pies, episodios que duraban 1 o 2 días y desaparecían sin explicación. Al principio podían parecer algo aislado, con el tiempo dejaron de serlo, y con cada episodio aumentaban las dudas. Natasha empezó a buscar respuestas, consultas médicas, especialistas, pruebas, alergias, problemas dermatológicos, distintas hipótesis. Nada encajaba. Los tratamientos no funcionaban, los antihistamínicos que deberían haber ayudado no hacían efecto, y ahí empezó a entender que no estaba ante un problema común. Pasaron años. El diagnóstico llegó cuando su hijo tenía 6 años. Una inmunóloga identificó el angiodema hereditario. Incluso para ella era algo excepcional. Apenas había tratado un caso en toda su carrera. Eso no fue solo un diagnóstico, fue el inicio de una realidad completamente desconocida. Natasha no tenía la enfermedad, pero desde ese momento la enfermedad empezó a condicionar cada decisión de su vida. Tenía que aprenderlo todo, desde cero, qué era, cómo actuar y, sobre todo, cómo proteger a su hijo. Y hacerlo sin referencias, sin experiencia, sin apoyo estructurado. Había otro factor que lo hacía aún más complejo. Su hijo era adoptado. No existía una historia clínica familiar. No había información previa que pudiera orientar el proceso. Solo incertidumbre. Y entonces apareció el verdadero problema. En su país no existían tratamientos adecuados. Las primeras opciones que recibió su hijo no funcionaron. Algunas incluso empeoraron la situación. Los ataques continuaban. Algunos eran graves, otros afectaban al abdomen, otros podían poner en riesgo su vida. Y en ese punto tuvo que tomar una decisión. No era una elección, era la única opción. Necesitaba acceder a la medicación, necesitaba tenerla disponible en su casa, necesitaba poder actuar cuando llegara el siguiente ataque, porque sabía que iba a llegar. Y durante este tiempo la enfermedad lo condicionaba todo. Hospitales constantes, interrupciones en la rutina, ausencias en el colegio, limitaciones en su vida social. Su hijo vivía pendiente del siguiente episodio, y Natasha, como cuidadora, asumía una responsabilidad total. No tenía la enfermedad, pero vivía con ella cada día. Ese fue el punto de inflexión. Sin proponérselo, empezó a ir más allá del cuidado. Empezó a buscar respuestas fuera de su entorno, a informarse, a hablar con otros profesionales, a moverse. Lo que comenzó como una necesidad personal se convirtió en una acción constante. El contacto con la comunidad internacional lo cambió todo. Descubrió algo que hasta ese momento no sabía. Existían tratamientos eficaces, tratamientos que podían cambiar completamente la vida de su hijo, tratamientos que en su país no estaban disponibles. Y en ese momento su objetivo dejó de ser solo uno. Ya no era solo ayudar a su hijo, era cambiar la situación. El proceso fue largo, difícil, lleno de obstáculos, pero dio resultados. En 2015 por primera vez se consiguió acceso a tratamiento para niños con angiodema hereditario en Macedonia del Norte. Después llegó otro avance clave, el tratamiento en casa. Ya no era necesario acudir al hospital en cada episodio. La carga empezó a reducirse y entonces llegó el cambio definitivo, el tratamiento preventivo. A partir de ese momento, la vida de su hijo cambió por completo. Pasó de vivir con miedo constante a poder hacer una vida normal. Viajar, relacionarse, participar en actividades. Dejó de vivir esperando el siguiente ataque y empezó a vivir. Para Natasha ese cambio lo transformó todo. No solo como madre, también como persona, porque lo que empezó como una necesidad individual terminó teniendo impacto en muchas otras familias. Su implicación creció, se convirtió en una voz activa dentro de la asociación, en una defensora del paciente, en alguien que trabajaba para mejorar la vida de otros, no solo en su país, también a nivel internacional. Pero ese cambio tuvo un coste, su vida profesional se ralentizó, tuvo que renunciar a oportunidades, a viajes, a tiempo propio. Consiguió su doctorado más tarde de lo habitual, no por falta de capacidad, sino por falta de tiempo. También hubo consecuencias personales. La presión de la situación afectó a su entorno familiar. Su relación terminó en divorcio. Aún así, no estuvo sola. Encontró apoyo en su familia, en sus padres, en sus hermanas. Y en algo que considera fundamental, la comunidad. Personas que entienden lo que estás viviendo, personas que no necesitan explicaciones, personas que saben lo que significa convivir con una enfermedad rara. Y para Natasha una de las claves es clara, no afrontar esto en soledad, porque el aislamiento no ayuda y compartir cambia la forma de vivir la enfermedad,
Después su experiencia, hay algo que considera esencial: el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento. Cada retraso implica una pérdida de calidad de vida. Cada mejora en el sistema sanitario tiene un impacto directo en los pacientes y también en quienes lo cuidan, porque muchas veces el sufrimiento no es visible. Hay personas que parecen estar bien, pero viven con miedo, con incertidumbre, con desgaste emocional. Por eso, hablar es importante, explicar lo que ocurre, pedir ayuda, buscar apoyo, no solo médico, también emocional. Hay una idea que define su forma de ver todo esto: nadie debería ser definido por una enfermedad. Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una vida, una identidad, un futuro. El objetivo no es solo tratar la enfermedad, es garantizar que esa vida pueda desarrollarse, que no quede limitada, que no quede condicionada más de lo necesario. La historia de Natasha no es solo la de una madre, es la de una persona que, sin tener la enfermedad, decidió no aceptar los límites que le imponían. Y acabó cambiando la realidad de muchos otros. No cambió solo la vida de su hijo, cambió la de muchas familias que hoy tienen acceso a algo que antes no existía. Y demuestra que, incluso en los contextos más difíciles, una sola persona puede generar un cambio bestial, aunque nunca haya sido paciente.